Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Pues es una alegría poder compartir este espacio, esta ventana virtual que nos permite poder acercarnos y, ¿por qué no decirlo? Poder aprender y ser parte, pues, de esta construcción del conocimiento. Pues agradezco a las autoridades del Centro Universitario del Progreso que nos hicieron esta invitación para poder compartir y de una manera pues bastante básica hacer este curso libre. Al mismo tiempo, pues yo quisiera también mencionar algo bastante fundamental, el apoyo pues que va a tener la licenciada Catherine Larios de parte del Centro Universitario del Progreso por cualquier pregunta, cuestionamiento, sugerencia, duda que pueda haber durante el desarrollo del curso. De la misma manera, pues también va a estar acompañándonos de parte de la colaboración de parte de Casio, pues va a estar Valerie Castro, que también va a estar atendiendo pues algunas situaciones con respecto al chat y situaciones que se dan precisamente en estos entornos virtuales. Lo que nosotros buscamos es favorecer el desarrollo del aprendizaje precisamente en el área de la geometría. Y sin más, pues vamos a empezar a trabajar el día de hoy y aprovechar al máximo el desarrollo de esta actividad. Quiero comentar que este curso sale como iniciativa del Centro Universitario del Progreso para poder fortalecer las habilidades matemáticas para el examen de admisión. Precisamente, pues examen básico que directamente pues la Universidad de San Carlos eh, ubica para algunas unidades académicas. Entonces, lo que nosotros buscamos es fortalecer esas habilidades y precisamente el componente de resolución de triángulos, que es donde originalmente se va a desarrollar este curso. Entonces, para ello, me voy a permitir en compartir mi pantalla para poder trabajar precisamente lo que vamos a hacer en este momento. Permítame un instante. Ahí estamos. Y voy a compartir mi pantalla. Entonces, para ello, pues vamos a iniciar precisamente con el desarrollo de esta actividad. Y quiero mencionar al mismo tiempo que vamos a estar utilizando algunas herramientas que Casio acaba de lanzar y son como un espacio tecnológico que nos puede favorecer el desarrollo en estos entornos. Entonces, para ello, pues yo voy a hacer uso de este entorno llamado ClassPad.net, donde el docente puede desarrollar actividades y hacer un entorno virtual en el salón de clase. Para ello, pues voy a iniciar con la presentación del curso. Geometría del triángulo. Algo fundamental de la geometría del triángulo que tenemos que evidenciar, que es importantísimo en ese sentido, es que necesitamos conceptos muy básicos de geometría para poder entender la figura geométrica llamada el triángulo. Entonces, pues vamos a hacer como que un camino bastante básico para conocer algunos entes fundamentales que originan la geometría euclidiana. Somos muy específicos en decir geometría euclidiana. Dentro del desarrollo de este curso, pues también quiero mencionar lo siguiente y para como que entrar en sintonía de ello. Usted puede observar acá que tenemos pues un espacio llamado Mentimeter.
en donde le voy a pedir de favor si usted puede ingresar precisamente a este espacio. Tal vez Valerie me puede compartir en el chat el sitio menti.com y usted puede ingresar porque dentro de este espacio quisiéramos iniciar, porque esto también es construcción del conocimiento, para que podamos nosotros abordar un tema específico, precisamente el triángulo. Si usted ingresó precisamente a este entorno llamado menti.com, le va a solicitar un código y el código es 88 55 46 56. Vuelvo a repetir, el código es 88 55 46 56 y ahí usted va a encontrar precisamente una pregunta. ¿Qué es triángulo? O sea, para usted, ¿qué es triángulo? Y quisiéramos en algún momento iniciar conociendo lo que usted tiene de conocimiento. Para usted, ¿qué es el triángulo? Entonces, para aquellos que pudieron ingresar a este entorno, le vamos a pedir de favor que usted pueda en algún momento contestarnos y apoyarnos en este entorno. Pues vamos a esperar algunas respuestas que ya están generándose. Y esto es lo interesante de estos entornos, que se nos favorece el espacio para poder tener una interacción, que es lo que buscamos. Pues ahí tenemos que es una figura geométrica que tiene 3 lados y 3 ángulos, característica de esta figura. Vamos a esperar algunas otras respuestas que nos puedan apoyar también en ir conociendo qué concepción tenemos nosotros acerca del triángulo. Y que son muy fundamentales, de hecho. Pues acá tenemos otra concepción, es una figura geométrica con 3 esquinas, es una figura geométrica de 3 lados, excelente. Y ahí podemos ir dándonos cuenta pues una figura plana con 3 lados, 3 vértices y 3 ángulos. Pues ahí en el chat también nos están mencionando pues una figura geométrica de 3 lados que miden lo mismo. Es importante esas concepciones que tenemos. Figura geométrica de 3 lados, 3 ángulos y que miden sus ángulos internos 180. Viene el ángulo llano, pues ya, miren, ya estamos viendo que al momento de nuestro concepto de triángulo, lo estamos asociando a longitudes, lo estamos asociando a ángulo, entonces tendría que tener también un conocimiento acerca de ángulos, porque en esta respuesta que me colocan acá, pues ya me ponen un ángulo en específico, pues ya como que relacionarlo directamente. Acá en el chat, pues también me llamó mucho la atención porque acá mencionan figura geométrica de 3 lados que miden lo mismo. Entonces quiere decir que yo tengo que tener una categorización acerca del triángulo porque puedo encontrar diversos triángulos con diversas características. Entonces, eso hace posible que yo pueda entender precisamente lo que nosotros vamos a estar realizando. Entonces, usted se puede dar cuenta que cada uno de nosotros hemos manejado algún concepto.
Y ese mismo concepto ha sido el que nosotros hemos trabajado. Bueno, si somos docentes, pues hemos venido trabajando desde hace algún tiempo. Entonces, estas ideas, pues para nosotros favorecen por el hecho de que vamos a construir precisamente un conocimiento. Pues acá tengo otro, figura geométrica de 3 lados, 3 ángulos internos que suman 180, el cual recibe diferentes nombres según la medida de sus lados y sus ángulos. Diferentes significados hay, sea una forma geométrica que tiene 3 lados o una forma para estructuras construcciones como las conocidas pirámides. Su forma puede variar y seguir siendo lo que es. Entonces, ya también vamos viendo algunas aplicaciones que puede tener directamente, pues, el triángulo. De hecho, el triángulo es una figura geométrica con una diversidad de aplicaciones en diferentes áreas. Agradezco a aquellas personas que muy amablemente pues compartieron acá. Yo voy a dejar abierto el espacio de Mentimeter para que usted pueda también colocar algún concepto, porque esto nos favorece al momento de construir algunos conceptos. Volviendo al desarrollo de nuestras actividades, yo también quiero hacer mención de otro momento y hago un primer paréntesis. Vamos a tener actividades durante este mes, quiere decir que vamos a desarrollar el curso durante 4 sesiones, 4 sábados empezando el día de hoy, con diversos temas. De hecho, pues ustedes en el flyer de promoción vieron los temas que se iban a desarrollar. Entonces, dentro de esas actividades, pues nosotros vamos a hacer algunos ejercicios. Yo le llamo ejercicios. Para ello, pues vamos a usar el espacio de Classroom para poder subir las actividades que vamos a dejar. Tampoco crea que le voy a dejar como una infinidad de tareas, no, sino que 2 o 3 ejercicios que puedan resumir directamente lo que vamos a tratar durante la sesión. Para ello, pues yo voy a pedir de favor que usted se pueda unir a Classroom. Acá voy a colocar el código para que usted se pueda unir a Classroom. Bueno, de hecho, pues también ya les acaban de compartir el enlace. Gracias, Valerie. Usted se puede unir por medio de enlace o se puede unir por medio del código. Ya usted se une a la clase y usted está unido directamente al entorno de Classroom. Entonces, los temas van a ser progresivos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a iniciar el día de hoy precisamente con conceptos básicos, clasificaciones y construcción del triángulo. La siguiente sesión, pues vamos a hablar acerca del teorema de Pitágoras. La siguiente sesión, pues vamos a estar viendo razones trigonométricas para terminar en la última sesión con ley de senos y cosenos. Hago la primera advertencia. Van a ser aspectos pues muy básicos, elementales, porque el estudio de la geometría es muy profundo y de hecho pues tiene muchas aristas de las cuales nosotros vamos a ver. Entonces nosotros el día de hoy pues vamos a hacer un acercamiento pues a lo que sería el triángulo, pues y yo le agradezco pues a todos los que muy amablemente contestaron en el entorno de Mentimeter. Entonces, vamos a desarrollar directamente nuestra actividad y empezar precisamente ya directamente a los conceptos pues muy básicos que nosotros vamos a estar desarrollando. Y dentro de ello, pues nosotros vamos a notar algo pues muy característico. De hecho, podríamos decir una característica muy básica acerca del triángulo. Una primera concepción que hacen del triángulo, que son 3 rectas
que se cortan. Tres rectas que se cortan. Algo muy importante que quisiéramos mencionar. Cuando abordamos el tema geométrico, ha sido como una debilidad dentro de la enseñanza de esta área. ¿Por qué razón? Por el lenguaje que se debe de tratar. Y cuando nosotros hablamos de un lenguaje, eso quiere decir que de una u otra manera nosotros tenemos que acostumbrarnos a un lenguaje directamente que sea el propio de la geometría. Ahí dentro del chat me hacen una pregunta. Yo voy a mencionar qué ejercicio. De hecho, en Classroom yo dejé los que voy a desarrollar como ejemplo y también algunos que vamos a dejar para que desarrolle el participante. Entonces, ahí precisamente para aquellos que ya ingresaron a Classroom, pues van a encontrar dos documentos. En esos dos documentos, pues hay ejercicios que yo voy a desarrollar en el transcurso de mi exposición y otros que voy a dejar para que pueda desarrollar, pues, el participante. Entonces, cuando nosotros hablamos de que son tres rectas que se cortan, dentro del espacio geométrico, podríamos mencionar lo siguiente. Importante la simbología. La recta L1 la recta L2 y la recta L3. ¿Qué quiere decir? Tres rectas que se corten. Y esos cortes precisamente son las intersecciones que nosotros más adelante le llamaríamos los vértices, los tres vértices que tiene el triángulo. Haciendo un recordatorio, según los postulados de Euclides, recordemos que lo que estamos tratando es geometría euclidiana. Euclides menciona que una recta es infinita en sus extremos. Por eso hice esta simbología que usted está observando en este momento. Al momento que yo haga esto, esto significa una recta. ¿Y por qué le ponemos las flechas? Porque son infinitas en sus extremos. No tienen principio y no tienen fin. Ahí sí, basándonos en uno de los postulados de Euclides. Bueno, uno de los principales postulados que tiene Euclides para este tratamiento. Y algo muy importante es la simbología que yo voy a tratar también. ¿Por qué razón? Porque aparte de mencionar este concepto, tres rectas que se cortan, pues también hay otro concepto que se maneja, que es que el triángulo es un polígono formado, es un polígono formado por tres rectas que se cortan, o sea, haciendo unión con el enunciado que tenía anteriormente. Entonces, cuando nosotros hablamos de polígono, nos estamos refiriendo precisamente a una forma. Y de hecho, polígono, pues generalmente es una palabra compuesta, poli que significa muchos, y gono que es una etimología de ángulo. Entonces podríamos decir que polígono significa una forma de muchos ángulos. Entonces, en este caso, al triángulo, pues yo le puedo contemplar tres ángulos internos, pero también puede contemplar tres ángulos externos. Entonces, es importante eso, ¿no? Tres ángulos internos y tres ángulos externos. También otro concepto que se maneja dentro del ambiente geométrico, que el triángulo es una figura plana, ojo, es una figura plana que se limita por tres ángulos y tres lados, que se generan a través de segmentos de recta entre tres puntos no colineales. Okay. Aquí ya tenemos otros conceptos que también tenemos que ir manejando. Segmentos de recta.
Entonces, cuando yo hablo de un segmento de recta, podríamos decir que es aquella parte de la recta que está contenida entre dos puntos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si esto que voy a dibujar acá es una recta, podría yo decir como una simbología, eso es importante, la simbología geométrica, podría decir que AB y esta es su simbología. Quiere decir que aquí tengo A y aquí tengo B, pero la recta se extiende en los extremos, es infinita en los extremos, según el postulado Euclides. Y su simbología es esta que acabo de hacer acá. Pero cuando yo hablo de un segmento de recta, el segmento de recta es esto. Pero el segmento de recta es aquella parte de la recta que está contenida entre dos extremos. ¿Y cuáles son esos dos extremos? A y B. Entonces usted puede ver la diferencia entre simbología de una recta y la simbología de un segmento de recta. Por eso mencionaba otro concepto como esa figura plana que se limita a tres ángulos y tres lados que se genera a través de segmentos de recta entre tres puntos no colineales. Ahora, ¿qué significa no colineal? Significa que no están en una línea recta. O sea, cuando yo tengo tres puntos así, A, B y C, y estas se unen en una sola línea recta, quiere decir que A, B, C son colineales, porque están íntegras a una recta. Eso quiere decir colinealidad. Pero cuando no están contenidas en una recta, son puntos no colineales. Y eso quiere decir que el triángulo, pues son puntos no colineales. Entonces quiere decir que un triángulo se puede construir a partir de tres segmentos de recta. Entonces yo puedo decir AB, AC y BC. Puedo construir un triángulo. Entonces quiere decir que puedo construir el segmento de recta AB. Acá tengo el punto C y automáticamente yo tendría este triángulo formado por tres segmentos de recta. Y esos segmentos de recta pues se unen en estos puntos que nosotros le llamamos los vértices. Y de hecho, cuando yo le hablo de vértice, quiere decir que aquí va a haber una amplitud. Ahí hay una amplitud. Entonces quiere decir que yo tengo ángulos, que en este caso son ángulos internos. Y a partir de los ángulos internos, yo tengo un primer teorema. Podríamos decir un primer teorema que la suma de ángulos internos de un triángulo, que la suma de ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Para todo triángulo, la suma de ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Pero existe un segundo teorema. Por ejemplo, voy a colocar otro color. Si yo hago extensión aquí, mire, en el triángulo estoy haciendo unas extensiones. ¿Y qué quiere decir eso? Que esto que estoy generando en este momento, o sea, esto que estoy generando en esta parte,
son ángulos externos. Son ángulos externos. Entonces yo podría decir, como segundo teorema, que la suma de ángulos externos de un triángulo es igual a 360 grados. Que la sumatoria de ángulos externos de un triángulo es igual a 360 grados. Pero algo muy importante que yo tengo que notar, que entre el ángulo interno, que es el que tengo acá, y el ángulo externo, podríamos decir que son suplementarios. ¿Y qué significa que el ángulo interno sea el suplemento del ángulo externo? Eso quiere decir que la suma del ángulo interno con el ángulo externo nos tendría que dar un ángulo de 180 grados. Por eso era muy particular una respuesta que mirábamos en Mentimeter, que hacía referencia al ángulo llano. Recordemos que dentro de la clasificación de ángulos, cuando hacemos un estudio muy básico de lo que sería un ángulo, haciendo el recordatorio que un ángulo es la abertura comprendida entre dos rayos que se unen en un punto llamado vértice, y que dentro de la clasificación de los ángulos según su abertura, voy a contemplar el ángulo llano, que es el que mide exactamente 180 grados. Pero también tengo que recordar que también ahí hay otros ángulos, como el ángulo agudo, el ángulo obtuso, el ángulo recto, el ángulo completo, el ángulo llano, que era el del que estamos hablando, pero también tengo una asociación de lo que serían los ángulos complementarios y los ángulos suplementarios. Y al momento de hacer el estudio conceptual del triángulo, pues esos elementos son fundamentales. Yo espero que usted maneje el tema de ángulos. Ahora, si no maneja el tema de ángulos, pues me pregunta, o sea, ¿qué es un ángulo obtuso? ¿Qué es un ángulo recto? ¿Qué es un ángulo llano? ¿Qué son ángulos complementarios? ¿Qué son ángulos suplementarios? Porque esas van a ser parte fundamental al momento que yo resuelva algún tipo de ejercicio. Y máxime porque son similares a los que yo puedo encontrar en una prueba de admisión para el examen básico de matemática, en el componente de resolución de triángulos. Bueno, sigamos acá con estos dos teoremas que yo acabo de mencionar, fundamentales. Sumatoria de ángulos internos de un triángulo, 180 grados. Sumatoria de ángulos externos de un triángulo, 360 grados. El ángulo interno es suplementario del ángulo externo. ¿Qué quiere decir eso? Que si sumo el ángulo interno con el ángulo externo, los dos me tienen que dar 180 grados. Y por ende, se menciona que ambos pues están formando un ángulo llano o están en línea recta. Eso quiere decir en pocas palabras, ¿no? Cualquier pregunta que usted tenga, pues no tenga pena, puede hacerlo por medio del chat o puede abrir micro y preguntar en tiempo real. Lo que nosotros queremos es de que usted esté fundamentado en estos elementos que estamos haciendo. Ahora, hay un tercer teorema y ese también es importante. ¿Por qué razón? Porque va relacionado pues a este mismo triángulo. Por ejemplo, voy a hacer un triángulo acá. Y voy a hacer una extensión. Ahí está. Este que está acá, que es un ángulo externo. Es un ángulo externo. Le voy a poner algo. Generalmente cuando hacemos uso de ángulos,
los identificamos con letras del alfabeto griego. Entonces, generalmente, pues hacemos uso de estos símbolos. Por eso estoy utilizando acá este símbolo del alfabeto griego que significa alfa. Y eso quiere decir que este ángulo externo, pues yo lo voy a identificar como el ángulo alfa. Y acá voy a tener el ángulo beta y aquí voy a tener el ángulo gamma, que son internos. Vuelvo a repetir. El ángulo alfa es externo, el ángulo beta y el ángulo gamma son internos. Y hay un tercer teorema que es importante, que también lo tengo que conocer, que la medida, esto es importante, que la medida del ángulo exterior que la medida del ángulo exterior, que en este caso es alfa, que la medida del ángulo exterior es igual a la suma, ojo, eso es importante, es igual a la suma de las medidas es igual a la suma de las medidas de los dos ángulos interiores. De los dos ángulos interiores no adyacentes. Esto es importante. No adyacentes. ¿Qué quiere decir eso? Que están totalmente opuestos al suplemento del ángulo alfa, que en este caso tengo acá, que sería el suplemento del ángulo exterior. Entonces, esta notación que acabo de hacer significa que el ángulo exterior va a ser igual a la suma de beta más gamma. ¿Qué quiere decir? Que la suma de estos dos ángulos internos es suplemento del ángulo externo. Ese sería un tercer teorema. Entonces, es fundamental que tengamos estos criterios para ir abordando más adelante algunas características que también tengo que notar. También existe otro teorema, generalmente que es el teorema de la existencia. O sea, ¿qué significa eso? Que si verdaderamente un triángulo existe. Entonces, para ello, generalmente tendría que notar algunas características, como por ejemplo, voy a hacer este triángulo. Recordemos que los vértices los voy a identificar con una letra mayúscula. El vértice A, el vértice B, el vértice C, generada por estos tres segmentos de recto. Pero si yo quiero identificar los lados, voy a identificarlos a partir del lado opuesto al vértice. Por ejemplo, si aquí tengo el vértice A, aquí tendría el lado A. Vértice, lado opuesto. Si aquí tengo el vértice B, este sería el lado B. Y si este es el vértice C, este sería el lado C. Entonces, se puede dar cuenta que estoy identificando los vértices con letras mayúsculas y los lados con letras minúsculas. Fundamental al momento que yo esté realizando esto. Y el teorema de la existencia generalmente pues significa, por ejemplo, que si yo tomo el lado A, este lado que tengo acá, este lado tiene que ser menor que la suma de los otros dos lados. ¿Qué quiere decir? Que este lado que tengo acá tiene que ser menor al momento de sumar las longitudes de estos dos lados. Y así puedo ir detallando cada uno de los lados. Por ejemplo, si voy a analizar el lado B, este tiene que ser menor a la suma de estos que tengo acá.
Importantísimo. Y si quiero en algún momento identificar el lado C, tiene que ser menor, pues, a la suma de los dos anteriores. Eso es por construcción, porque generalmente yo puedo identificar algunas características de ello para que yo pueda construirlo generalmente, ¿no? Entonces, es importante que yo vaya como que identificando estos aspectos al momento de hacerlo. Pero también lo tengo que comprobar, también con la diferencia. Con la diferencia podría decir, a partir del lado A, quiere decir que la diferencia de B menos C debe de ser mayor a A, que puede ser por otra vía al momento de considerar el teorema de la existencia. Por ejemplo, yo podría poner este caso, este primer caso. Digamos que tengo el segmento de recta AB y digamos que ese segmento de recta mide 12 unidades. Y tengo el segmento de recta AC que mide 5 unidades. Y tengo el segmento de recta BC que mide 6 unidades. Mi pregunta es, ¿esos tres segmentos de recta construyen un triángulo? Usted me puede contestar ahí por el chat si quiere, o puede abrir su micro. Como en los conceptos anteriores decíamos que un triángulo está construido a partir de tres segmentos de recta. Sí se puede construir el triángulo, me dicen acá. O sea, estas dimensiones que tengo acá hacen posible que se construya el triángulo. Me están diciendo que el segmento de recta AB mide 12 unidades, el segmento de recta AC mide 5 unidades y el segmento de recta BC mide 6 unidades. La pregunta es, ¿esto es un triángulo? Si lo tomamos, buenas tardes. Claro, claro, Si buenas lo tardes. tomamos como segmento, si lo tomamos como segmento AB y que mide 12 unidades, y el otro segmento diferente, el otro segmento diferente, si lo tomamos independientes, ninguno forma un triángulo. Pero si los formamos en forma de ABC, ahí sí se puede formar un triángulo. Ok, gracias, gracias. Muy amable. Eh, Ahí, pues hay una regla, de hecho, pues no se puede construir el triángulo. O sea, es importantísimo al momento de estipular los teoremas. Y los teoremas nos ayudan porque al momento de resolver una situación problemática y puede ser una pregunta de examen, se puede construir y nos ponen los incisos o los ítems para que yo pueda responder. Y de hecho, yo lo puedo hacer y eso es importante. Por eso yo hice un agregado al tema construcción geométrica, porque es importantísimo que nosotros construyamos la geometría. ¿Y por qué le digo que construyamos la geometría? Y lo vamos a demostrar acá. A mí me encanta demostrar geometría con instrumentos básicos. Acá tengo una regla y yo podría decir que el segmento de recta AB mide 12 unidades. Segmento de recta AB mide 12 unidades. Entonces tengo A y tengo B. Ahora, me dicen que el segmento AC mide 5. Entonces vengo, agarro mi compás y tengo 5. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un abatimiento, un arco. Si el triángulo se puede construir,
los arcos tendrían que tener una intersección, un punto de intersección. Entonces, ¿qué quiere decir? El siguiente segmento, que es BC, mide 6 unidades. Entonces, vengo acá, tengo mis 6 unidades. Entonces, ahora voy a rotar esto para acá. Y voy a hacer el arco. ¿Y qué podemos observar? Que no hay una intersección. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas longitudes que a mí me están brindando no hacen posible que se construya un triángulo. Por eso es importante el teorema de la existencia, donde me dice que una longitud pues, debe de ser menor a la suma de las dos longitudes restantes. Y claro, acá yo lo puedo comprobar y lo puedo comprobar geométricamente. Fundamentos que nosotros debemos de ir conociendo al momento que voy relacionando estos aspectos. ¿Preguntas hasta este momento? Me gustaría que esto quede claro. Cualquier duda, consulta, pues la puede hacer en el chat. Vamos a ir abordando y vamos a ir aprovechando el espacio. Vamos con la clasificación. Clasificaciones. Y ahí, si usted ya conoce algunas clasificaciones, bueno, de hecho hay dos clasificaciones. El triángulo. Exactamente. En este caso, lo que yo acabo de realizar es únicamente la relación que debe de haber al momento de construir el triángulo. Porque de hecho, el triángulo como tal, y por eso me llama mucho la atención uno de esos conceptos que mencioné al final, que es una figura geométrica plana que se limita por 3 ángulos y 3 lados que se generan a través de segmentos de recta entre 3 puntos no colineales. Y de hecho, aquí yo no encuentro el tercer punto. O sea, yo no puedo construir el triángulo. Entonces, el triángulo se debe de generar precisamente porque esos 3 segmentos precisamente van a estar unidos a través de un punto, al cual pues nosotros le llamamos vértice, porque generalmente son ángulos los que internamente están constituyendo al triángulo como polígono. Recuérdense que es un polígono, ¿no? Bueno, vamos con las clasificaciones. De igual manera, por eso menciono, y eso es importante, cuando nosotros hacemos el estudio de la geometría, es muy importante trabajarla con un lenguaje como tal. Porque eso sería una fortaleza del estudiante más adelante cuando se necesita abordar ya muy honestamente el área de la geometría. Vamos a abordar las clasificaciones del triángulo. El triángulo lo vamos a clasificar de dos maneras. Lo vamos a clasificar por lados y lo vamos a clasificar por ángulos. Por lados vamos a encontrar algunos triángulos muy conocidos. Y me llamó la atención una respuesta que había en el chat. Acerca de un concepto de triángulo. Lo estoy buscando. Figura geométrica de 3 lados que miden lo mismo. Vamos a hablar ahí a partir de ello. Dentro de la clasificación de lados está el triángulo equilátero. Vamos a encontrar también al triángulo isósceles. Y vamos a encontrar al triángulo escaleno. Dentro de la clasificación de ángulos, vamos a encontrar al triángulo
acutángulo. Vamos a encontrar al triángulo obtusángulo. Y vamos a encontrar al triángulo rectángulo. Y ahí tenemos las dos clasificaciones. Ayúdenme. Triángulo equilátero, ¿cuál es? Lo puede escribir por el chat si quiere. Tenemos el equilátero, tenemos el isósceles, tenemos el escaleno. Tienen tres lados iguales y sus ángulos miden 60 grados. Excelente, gracias maestro. Ese es el ángulo, el triángulo equilátero. Excelente. Excelente. Tenemos el isósceles, tenemos el escaleno. Tenemos el acutángulo, el obtusángulo y el rectángulo. Y miren, cada uno de ellos tiene una definición como tal y que nos sirve. El equilátero tiene tres lados iguales. Y aquí quisiera hablar acerca de algo. Y lo voy a hacer muy rápido porque no puedo dejar esto porque generalmente nos siguen mencionando, por ejemplo, cuando hablamos del cuadrado, nos dicen el cuadrado tiene tres lados iguales. Y generalmente el cuadrado no tiene tres lados iguales. Y el triángulo equilátero tampoco tiene tres lados iguales. Y fíjense que eso venimos repitiendo desde la primaria. Y le enseñamos a los niños que un cuadrado tiene cuatro lados iguales. Que un triángulo equilátero tiene tres lados iguales. Y no es así. Y para esto me van a ayudar a hacer algo. Por ejemplo, hagámoslo rápido porque el tiempo aquí avanza mucho. Entes geométricos. Los principales entes no definidos por la geometría, el punto, la línea y el plano. ¿Por qué no son definidos? Porque generalmente son conceptos. O sea, yo no los puedo palpar. Son conceptuales, por eso se le llaman elementos conceptuales de la geometría, no definidos. Porque yo no puedo decir, ¿cómo estás? Punto, ahí está, te toco. No, son conceptos. Entonces yo tengo el punto y generalmente cuando yo hago un punto hago esto, una marca. Pero a veces yo quiero ver el punto y hago esto. Una gran manchota. Y eso ya no es un punto. Eso es una superficie. ¿Por qué razón? Porque el punto dentro de su concepto menciona, el punto indica posición, más no dimensión. Pero aquí ya tiene dimensión, porque esto ya tiene medida. Y si esto tiene medida, eso tiene superficie. Y si tiene superficie, eso es un polígono. Entonces deja de ser punto. Entonces, por eso es importantísimo la definición de esos conceptos. El punto solo indica la posición en el espacio infinito geométrico. Ahora, el otro elemento... Maestro, Dígame. digamos ahí donde se dice tres lados iguales, tal vez ahí se podría corregir como con tres lados de la misma longitud. Ok, excelente, maestro. Tres lados de la misma longitud. Ahora, aquí me pueden ayudar. Y aquí, como estamos entre maestros, estudiantes y apasionados de la geometría, el maestro dijo algo muy importante. Tres lados de la misma longitud. Y ahorita voy a complementar lo que significa eso. ¿Alguien me puede decir qué es una línea? Así, abra su micrófono. Aquí todos vamos a aprender. Nadie tiene respuestas malas. Todos vamos a tener respuestas oportunas. ¿Alguien me puede decir qué es una línea?
O cuando le preguntan a usted qué es una línea, ¿qué responde? ¿Es una sucesión de puntos? Una sucesión de puntos. Exacto. En un espacio. En un espacio, exacto. Es una sucesión de puntos, claro, en un espacio. Este espacio que estoy usando yo en esta pizarra es el espacio geométrico que me estoy valiendo para construir la geometría. Ahora, la línea, como dijeron ahí, gracias, es una sucesión de puntos. Pero ojo, según el postulado de Euclides, una recta es infinita en sus extremos. Entonces quiere decir que una línea es una sucesión infinita de puntos. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que la estructura de la línea está formada ¿por qué? La estructura de la línea está formada ¿por qué? ¿Por quién? Una persona dice que es por una secuencia de puntos. Por puntos, exacto. O sea, la línea está formada por una secuencia de puntos. ¿Qué quiere decir? La estructura de la línea está formada por puntos, solo que esos puntos están cohesionados. O sea, ¿qué quiere decir? Están juntitos, punto tras punto, tras punto, tras punto. Entonces, lo que hace el ojo humano es únicamente ver la unión de toda la trayectoria de los puntos. Y esa trayectoria es lo que se llama línea. Ahora, la pregunta es, hagámoslo con el triángulo equilátero. Triángulo equilátero tiene tres lados de la misma longitud. Aquí tengo A, aquí tengo B, aquí tengo C. Mi pregunta es, ¿el segmento de recta AB es igual al segmento de recta BC? ¿Son iguales? Este segmento con este segmento son iguales. En su naturaleza lo menciona. Por su dimensión puede variar. Bueno, si es equilátero, si yo puedo decir este tiene 5 unidades y este tiene 5 unidades, pues tienen la misma longitud. Ahora, ¿en dónde está el asunto? La pregunta es, tengo el segmento de recta AB. Mi pregunta es, si el segmento de recta AB es igual a BC, en el segmento de recta AB, aquí, ¿en dónde está C? Mi pregunta es, ¿en dónde está el punto C aquí? En el segmento de recta AB. Este punto, ¿en dónde está aquí? Problemita de la geometría. Entonces no puedo decir que tiene tres lados iguales. Porque igualdad significa únicamente esto. AB es igual a AB. En distancia y en puntos. Pero cuando yo hablo de segmento de recta AB igual a BC, pues el punto C no está en AB. Entonces no son iguales. Entonces, para evitarnos esos problemitas, aparece este símbolo. Y esto significa congruencia. Lo que decía el maestro, Jorge, son de la misma dimensión, pero en su estructura son diferentes. A eso se le llama congruencia.
Entonces yo podría decir que el triángulo equilátero tiene 3 lados congruentes y tiene 3 ángulos internos congruentes. ¿Qué quiere decir? La misma medida, pero su estructura como objeto geométrico es diferente. ¿Logro entenderme en esto que acabo de explicar? Digamos, pues, porque esto nos avanza. Entonces, si el triángulo equilátero tiene 3 lados congruentes y 3 ángulos congruentes de igual dimensión, el triángulo isósceles tiene 2 lados congruentes y uno desigual. El triángulo escaleno, 3 lados desiguales. Ahora, en el triángulo acutángulo, quiere decir los ángulos internos. El triángulo acutángulo tiene 3 ángulos agudos. Y cuando yo hablo de ángulos agudos, quiere decir que miden más de 0 grados y menos de 90 grados. Entonces quiere decir que el triángulo acutángulo tiene 3 ángulos internos mayores de 0 grados y menores de 90 grados. El triángulo obtusángulo tiene un ángulo interno obtuso, que quiere decir mayor de 90 grados y menor de 180 grados, y 2 ángulos agudos. Y el triángulo rectángulo, pues tiene un ángulo que mide exactamente 90 grados, y los otros 2 ángulos internos son ángulos agudos, mayores de 0 grados y menos de 90 grados. Yo les voy a compartir un documento donde está esta teoría, para que ustedes tengan, pues, una base conceptual para que la puedan leer y profundizar en algún momento. Para terminar el aspecto conceptual, el triángulo acutángulo y el triángulo obtusángulo generalmente se les conoce con el nombre, esto es importante, se les conoce con el nombre, lo voy a arreglar. A esto se les conoce con el nombre de triángulos oblicuángulos. Eso es importante. Al triángulo acutángulo y al triángulo obtusángulo se les conoce con el nombre de triángulos oblicuángulos. ¿Qué quiere decir? Que tienen una característica muy especial para poderlos calcular. Eso ya es cuando miremos cómo calcular los triángulos. Entonces ya más adelante vamos a ver que para el triángulo rectángulo, pues puedo usar el teorema de Pitágoras o razones trigonométricas, pero para triángulos oblicuángulos, para cuando tenga que calcularlos, voy a usar ley de senos y ley de cosenos. Entonces ya voy identificando en dónde puedo trabajar cada uno de estos aspectos. Entonces, hasta este momento, pues hemos dado como que la teoría muy general, muy básica, que nos pueda iluminar acerca de cómo hacemos directamente el estudio del triángulo. Haciendo pues este gran resumen de inicio desde acá, yo les voy a compartir esta imagen de mi pizarra para que también la tengan ustedes a la mano. Ahí la voy a hacer en el grupo de WhatsApp que tenemos. Preguntas hasta este momento para que yo pueda entrar ahorita a resolver algunos problemas. No problemas, ejercicios. Como aquí, Bueno. Pues aquí tengo algunos ejercicios muy prácticos de lo que hemos visto hasta el momento. Pues los he tomado de algunos exámenes básicos liberados por ahí para que los podamos analizar. Usted puede notar acá
así inmediatamente. Si hace, pues, bueno, aquí le ponen igualdad. Hasta en la evaluación hay que corregir el lenguaje. Imagínense hasta dónde tenemos que ir a corregir lenguaje, porque tendría que decir que si hace es congruente, no igual, es congruente a veces. Entonces estamos diciendo que AC es congruente a BC. Quiere decir que AC tiene la misma distancia de B y C. DE es perpendicular. Ojo, eso es importante. Aquí está DE es perpendicular con AB y con BC. Entonces, D es perpendicular con AB. Aquí tengo D. Bueno, aquí me faltó poner una letra D. Este segmento es perpendicular y por eso aquí nos aparece el ángulo de 90 grados. Y BC no es perpendicular. BC no es perpendicular con AD. Entonces quiere decir que aquí tenía D. Vamos a poner por ahí el detalle. Vamos a apuntarlo como debe de ser. Aquí tiene que estar la letra D. Ahí está, para que ya lo ubiquemos. La pregunta que nos hacen, entonces, el valor del ángulo X, ¿cuánto es? Este ángulo, esto es lo que nos están preguntando. Ese es X. Eso es lo que nos están preguntando. Volviendo a retomar, si AC es congruente con BC, DE es perpendicular con AB y BC no es perpendicular con AD, entonces el valor del ángulo X es. ¿Cuánto vale X? ¿Alguien ya lo hizo? ¿Cuánto vale X? ¿37? 37 nos dicen, acá en el chat nos dicen 47 grados. 47. 47, excelente. Miren, aquí ya en base a lo que hemos visto anteriormente, se recuerda que vimos un primer teorema, la sumatoria de ángulos internos. Aquí tengo 43. Si esto es un ángulo de 90, quiere decir que aquí también tengo un ángulo de 90. Entonces, quiere decir que el triángulo que se forma entre A, E y X es un triángulo, independientemente, es un triángulo rectángulo. Pero la suma de ángulos internos, pues sería X va a ser igual a 180 grados menos la suma de 90 más 43, que sería 133. Entonces, X es igual a 180 menos 133, donde X es igual, pues precisamente a 47 grados. Quiere decir que el inciso es B. ¿Ya se dio cuenta? Si usted sabe el teorema, usted responde. Esas son preguntas conceptuales. ¿Y qué significa una pregunta conceptual? Que usted la hace mentalmente, inmediatamente, en este aspecto, ¿no? Entonces, se da cuenta cómo podemos ir desarrollando cuando yo ya entiendo, pues, directamente lo que estoy haciendo. Si pasamos al número 2, me dice, ¿cuál es el valor del ángulo X? Ya me imagino que hay algunos que ya están ahí haciendo anotación. ¿Cuál es el valor del ángulo X? Vamos a subir esto un poquito. Ahí estamos.
¿cuál es el valor del ángulo X? Y aquí ya ponemos, un poquito de álgebra. Planteamos una ecuación, maestro, Exacto. 3x más 90, que es la suma interna de los ángulos, y esto es igual a 180 grados, Ok. y despejamos el valor de x. 3x más b, que sería 90 grados. Esto es igual a 180 grados, que es lo que me acaba de mencionar. Excelente. Ahí ya planteamos una ecuación lineal que yo ya puedo desarrollar sin ninguna dificultad. Entonces, en este sentido, pues yo haría un tratamiento ya directamente, pues ya aquí tendría que colocar 4x por transposición de términos. Recordemos, transposición de términos. El término correcto es transposición de términos. No es que yo venga, lo voy a pasar al otro lado. ¿En qué momento se ha dicho que pasemos las cosas al otro lado? Es transposición de términos. Y cuando yo hablo de transposición de términos, quiere decir más 90 grados menos 90 grados. Pero lo que yo agregue en un extremo de la ecuación, lo tengo que hacer en el otro extremo de la ecuación. Entonces aquí ya me quedaría los 4x, 90 menos 90 me da el 0, y aquí me quedaría 180 menos 90. Entonces yo ya tendría aquí directamente ese valor. Son cosas que generalmente también tendríamos que notar. Entonces en este caso, pues yo ya haría, pues, lo mismo, transposición de términos, en este caso. ¿En qué momento estos 4x me hacen posible la unidad? Ojo, ¿en qué momento me hacen posible la unidad? Entonces tendría que multiplicar por un cuarto. Entonces, lo mismo tendría que hacer en este otro lado. Multiplicar por un cuarto. Entonces, en ese sentido, pues ya nosotros tendríamos que ir trabajando, pues, por eso le digo, de una manera honesta, concreta, lo que yo estoy generalmente haciendo en este. Maestro, Dígame. por ejemplo, ahí la respuesta sería 22.5 grados decimales. Exacto, exacto, Sí, ¿verdad? exacto. Porque a la hora de hacerlo ya puramente en 22 grados con 30 minutos. Bueno, ya vengo yo y ya lo paso a una expresión sexagesimal, ya con Sí. grado, minuto y segundo, si usted lo quiere ver así. Y esto sería pues 90 dividido 4. X es igual a, ¿qué? 22.5. Exactamente, ¿no? Que en este caso sería esta mi respuesta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya se dio cuenta? Le estoy poniendo aspectos sencillos. Aspectos muy sencillos. Están preguntando si las clases quedan grabadas. Sí, estoy grabando, no tengan pena y les vamos a compartir la grabación, no tengan pena. Ese es el objetivo, las va a compartir el Centro Universitario del Progreso en su página de Facebook. Ahí van a estar compartidas para que tengan acceso. Ahí tenemos esta otra. Esta me llama la atención y esta la encontré precisamente en uno de estos exámenes. La encontré y me llamó la atención y la quise poner. En la figura, los ángulos del triángulo son W, X, Y, Z. ¿Cuál de las afirmaciones es falsa? W, la primera, W es igual a X más Z. La segunda, W es igual a 180 menos Y. La tercera, Y es complemento de W. Y la cuarta, X más Z es suplemento de Y.
Y si se da cuenta, esta es pregunta conceptual. Ahí no tiene que operar nada. Ahí lo único que tiene que saber es el concepto. ¿Qué responderíamos a esta interrogante? ¿Cuál de las afirmaciones es falsa? Puede escribir en el chat, puede abrir el micro, si es importante eso. Y este sí me llamó mucho la atención. A la Team Marín como hacen los patojos. Mire, la verdad les digo, yo he Maestro, cuidado, dígame. yo no sé, pues, va, pero como dice que el triángulo se conforma por 3 ángulos, ¿verdad? Ajá, Entonces, digamos, los ángulos del triángulo serían X, Y, Z, ajá, donde la W y Y son complementos, ¿verdad? Para los 360 grados. ujú, Entonces, digamos que lo que dice AW es igual a 180 menos Y. eh, Eso es para averiguar una parte de un ángulo que nos haga falta. Y Y ajá, es complemento de la otra. Es también es complemento de la U, en lo que yo me refería al inicio. ajá. Entonces, aquí sería X más Z, es un suplemento de Y. Para mí, diría que esa tal vez sería la falsa. Ok, ¿qué suplemento? Ok, excelente. Muy bien, gracias, profe. No, es importante. Y estos espacios son para esto, ¿no? Para que vayamos conociendo. Aclara algunos aspectos. Complemento. Cuando hablamos de complemento, Me había sacado. De verdad. cuando No, hablamos de complemento, ahí sí que sea lo que sea. cuando hablamos ahorita, permítame un ratito, gracias. Cuando hablamos de complemento, eso es dentro de la clasificación de ángulos, se menciona complemento cuando los ángulos suman, o sea, se suman, o sea, 2, 3 o cuantos ángulos yo pueda sumar, el resultado me va a dar 90 grados. Y se habla de suplemento en el tema de ángulos cuando yo sumo 2, 3 o más ángulos y el resultado me da 180 grados. Entonces, Correcto, maestro, estaba mal hecho, mal dada la explicación ahí. Gracias. no tenga pena, no tenga pena. Entonces, por ahí pues ya me pusieron ahí que la C sería la opción falsa. Y de hecho, miren, esto es un teorema que yo di al inicio, el tercer teorema, donde decía que el ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes. Entonces quiere decir que esto no es falso, eso es afirmativo. Quiere decir que lo que yo tengo acá en W es la suma de X más Z. En el caso de B, W es 180 menos Y. ¿Por qué razón? Porque la suma de W más Y es igual a 180. Entonces quiere decir que yo puedo hacer esto. Miren, W más Y es igual a 180. Por transposición, si yo quiero conocer W,
Entonces me quedaría como 180 menos Y. Quiere decir que esto es afirmativo. Y la C me dice que Y es complemento de W. Aquí no puede ser complemento. ¿Por qué razón? Porque estos dos sumados me tienen que dar 180. Y el complemento es 90. Entonces, la respuesta acá correcta a la pregunta que me hacen es el inciso C. Y en el caso de D, me dicen que X más Z es suplemento de Y. ¿Por qué? Porque la suma de estos tres me da 180. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la suma de Z más X es suplemento de Y. ¿Por qué? Porque me da 180 grados. Y si se da cuenta, con una pequeña situación como esta, pues nos ponen a pensar un poquito. Por eso la importancia del conocimiento que yo debo de tener de lo conceptual. Y es que no hemos entrado a lo fuerte del cálculo del triángulo. Solamente estamos por los conceptos básicos. Y ya son preguntas que nos ponen a cuestionar. Y ahí es donde a veces el patojo que llega a un examen de admisión no sabe qué hacer, porque no sabe los conceptos. Y a veces nos hemos quedado únicamente con la resolución mecánica de algunos elementos. Yo digo que me da chance todavía hacer uno más. Ah, no, yo creo que ahí tenemos esta hojita. Yo creo que en la otra hoja, si no estoy mal, permítanme, le voy a bajar a esto. Si tengo otra hoja. Ah, bueno, esta que está aquí. Miren, yo creo que en la hoja que subí a Classroom aparece otra más dentro de la hoja. Esa le va a tocar a usted. Le voy a dejar de tarea esta. Esta está bonita. Esta está bonita para que la piense un poquito. Y esta me gustó. Dice, en la figura AB. AB es congruente a AR. Y PQ es congruente a PC. Calcular cuánto vale K. Y K es igual a 2 alfa más 3 beta dividido 2 alfa menos 3 beta. Entonces, lo voy a dejar que usted pueda esta semana desarrollar esto. Y en la otra hoja, que es, porque hay dos documentos en Classroom, yo solo resolví lo de la primera hoja. En la segunda hoja hay otro ejercicio, pues está relacionado a conceptos. Este que le estoy mostrando, pues ahí sí tiene que razonar un poquito. No está difícil, solo es de razonarlo para poderlo evaluar. Entonces, miren, esto es directamente, pues, el área que nosotros queremos favorecer y nos ayuda mucho a poder entender. Con esto, pues, cierro la primera sesión. Preguntas que tengan, por favor, las pueden hacer en este momento. Si usted tiene una duda, alguna consulta, pues, acerca del desarrollo, lo puede hacer sin ninguna dificultad. Gracias, maestro. Mientras ellos van planteando sus preguntas, yo quiero hacerles acá el recordatorio de poder llenar sus datos del formulario de asistencia. Acá lo coloqué en el chat de la sesión para que puedan ellos registrarse. Bueno, mientras usted puede pensar dentro de ello, usted puede notar que
Para el desarrollo que vamos a estar utilizando en las actividades de la sesión siguiente, porque vamos a ver teorema de Pitágoras, pues yo voy a estar utilizando pues esta calculadora, que es la nueva calculadora que Casio pues está ahora en algún momento trabajando. Se la voy a encender un poquito. Entonces, usted puede notar características que vamos a tener con esta herramienta, porque ya puedo yo trabajar sin ninguna dificultad, pues algunas características, algunas áreas que nos van a favorecer. Y esto pues nos va a ayudar a poder desarrollar algunas actividades más adelante. De igual forma, pues en el desarrollo de este curso, pues yo voy a usar este entorno para que lo pueda ir conociendo también, fortalecido con todo el conocimiento que vamos generando, y pues también vamos a ver de qué manera pues usted pueda acceder a este recurso que generalmente pues estoy mostrando acá y que nos va a ir favoreciendo para la enseñanza y el aprendizaje de la matemática en medio de estos entornos. Entonces, también menciono lo siguiente con respecto a por qué a todos les aparece con el nombre pues de la licenciada Catherine. Generalmente cuando usted se inscribió en el enlace de Un Progreso, pues se hizo un registro. Posteriormente a usted le llegó un correo donde tenía que ingresar unos datos nuevamente, como validarlos. Al momento de validarlos, usted accedía al enlace de Zoom. Entonces, ese fue un poquito el problema que tal vez tuvimos al inicio, por eso pues no pudo renombrar, pero pues vamos a ir compartiendo en el enlace del WhatsApp, porque ahí tenemos pues un enlace de WhatsApp donde vamos a generar precisamente todo lo que nosotros vamos a estar desarrollando generalmente. Entonces, para que ya usted lo pueda saber, detalles que generalmente nos pasaron, y precisamente yo voy a compartir en este momento en el grupo de WhatsApp todo lo que escribí en mi pizarra virtual. Ahí ya lo tiene usted precisamente, ya para que lo tenga a la mano. Al mismo tiempo, le voy a compartir un par de documentos para los que están en el grupo de WhatsApp. Documentos que son la base teórica de lo que yo hablé hoy, precisamente. Entonces, lo que nosotros queremos es de que tenga toda la herramienta necesaria para que usted pueda hacer un estudio profundo. Aclaro, por el tiempo, pues reducimos muchas cosas, pero trabajamos con lo más fundamental. Si hubiera alguna pregunta, alguna consulta, si no, pues le dejo el espacio, pues, licenciada Larios. Gracias, maestro. Por el momento no hay ninguna pregunta importante, tampoco por medio de micrófono. Les agradecemos el estar presente en este curso. De igual forma, maestro, muy agradecido de parte del Centro Universitario de Educación con usted por esta participación tan activa, porque la verdad es que hay mucho conocimiento. Entonces, le agradecemos por este espacio, maestro, y nos vemos el siguiente sábado en el mismo horario. ¿Usted nos confirma, maestro, si sería en el mismo horario? Exacto. Seguimos a las 2 de la tarde. Muy bien, de acuerdo. Le agradecemos mucho, maestro, y que tengan todos un feliz tarde.